Guillermo Prieto Pradillo nació en la Ciudad de México el 10 de febrero de 1818 y pasó su niñez en Molino del Rey. Cuando Guillermo tenía 3 años, se consumó la independencia de México con la entrada triunfal de Agustín de Iturbide a la ciudad. Y bueno, podemos decir que a partir de ahí, Guillermo Prieto se convirtió en un testigo de excepción del convulso y complicado siglo XIX mexicano. Hay que decir que su obra es una obra extensísima, de la que ya les hablará el miércoles la doctora Luz América Viveros, pero desde el punto de vista histórico es muy rica también porque nos narra, nos describe muchas de las cosas que sucedieron a lo largo del siglo XIX, los eventos principales, acontecimientos de todo tipo, están presentes en sus obras, en sus múltiples obras literarias que fue publicando también a lo largo del siglo, igual su obra periodística, y entonces es una fuente realmente muy rica para conocer el siglo XIX desde su punto de vista. Entonces lo que yo les voy a presentar hoy en esta conferencia es un resumen del siglo XIX, de acontecimientos principales de este siglo, que bueno, decirlo en una hora es un reto, pero bueno, voy a tratar de los acontecimientos principales, pero desde la voz de Guillermo Prieto. Les voy a ir citando a Guillermo Prieto lo que opinaba de algunos personajes y de algunos acontecimientos de este siglo XIX. Como comentábamos, Guillermo Prieto va a tener 3 años, tenía 3 años cuando se consumó la independencia de México, y entonces ya todas sus memorias o sus recuerdos son de un México independiente, ¿sí? De un país que ya había alcanzado su independencia, y entonces él ya no tiene recuerdos del movimiento de independencia que duró 11 años, de 1810 a 1821. Tampoco, bueno, en este caso, en esta imagen vemos la jura de la independencia el 27 de octubre de 1821 en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, y piensen ustedes que más o menos así lucía esta plaza en la época en que Guillermo Prieto creció en la ciudad. Él nació en el centro de la ciudad y después pasó su infancia en Molino del Rey. En 1824, después de la declaración de independencia y el nacimiento del Imperio Mexicano, en 1824 se proclamó la República Federal. Y entonces empezamos ya la historia de México como una república después de un experimento fallido de poco más de un año, en el que Iturbide fue declarado emperador de México. Sin embargo, con la caída del imperio empieza la vida republicana, y vamos a tener que entonces Guillermo Prieto desde su infancia va a crecer en este México republicano y va a ser siempre un defensor de las ideas liberales, y va a apoyar este proyecto republicano en contra del conservadurismo y después del imperio que vamos a tener en la segunda mitad del siglo XIX. Esta es la Plaza Mayor de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, más o menos en la época en que Guillermo Prieto crecía. En el caso de Molino del Rey, el lugar en donde, como les decía yo, pasó sus primeros años, Guillermo Prieto dice en sus Memorias de mis tiempos: he aquí el cuadro de las impresiones de mis primeros años al despertar a la vida en Molino del Rey, mimado de mis padres y gozando mi alma con las agrestes lomas, los volcanes gigantes, la vista de los lagos apacibles y el bosque augusto de ahuehuetes, titanes de los siglos que parecen hablar en la noche al rayo de la luna, de lo eterno y de lo sublime de sus recuerdos. Entonces nos podemos imaginar el paisaje que él tenía cuando niño al crecer alrededor del bosque de Chapultepec. Guillermo Prieto también creció en los años de la primera presidencia de México, que fue encabezada por Guadalupe Victoria, y su papá, que era un hombre acomodado, tenía buenas relaciones con la élite política de ese momento, y entonces tenía 7 años Guillermo Prieto cuando su abuelo organizó una fiesta religiosa a la que fue invitado el presidente Guadalupe Victoria. Resulta que al niño Guillermo le pidieron que dijera un sermón como si fuera un sacerdote en miniatura, y lo vistieron de sacerdote, de pequeño clérigo, para decir este sermón, que además estaba en latín, ¿sí? Y lo hicieron aprenderse de memoria. Y entonces sobre este acontecimiento de su vida dice:
En estas o me distraje o qué sé yo, y que el sermón se va, que tartamudeo, que quieren alertarme, que alguno ríe, y que me suelto llorando y sollozando y desciendo entre enojos, regaños y rechifla estupenda del púlpito. De esa tremenda derrota nace mi poca vanidad oratoria. Como Guillermo Prieto se justifica, hace Memorias de mis tiempos, narra este acontecimiento y es realmente una mentira, porque una de sus características a lo largo de toda su vida va a ser su capacidad oratoria. Va a decir grandes discursos en el Congreso, en ceremonias cívicas, etcétera, aunque él diga que no tenía mucha capacidad oratoria. Cuando Guillermo era un adolescente, tenía apenas unos 15 años, tenía más bien 10 años cuando terminó el gobierno de Guadalupe Victoria y se convocó a elecciones. Estas elecciones, los candidatos fueron Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero, viejo insurgente que había consumado la independencia junto con Agustín de Iturbide, y Manuel Gómez Pedraza resultó ganador en las elecciones. Sin embargo, los yorquinos, que entonces eran miembros de una logia que apoyaba a Vicente Guerrero, se levantaron en armas contra la decisión del triunfo de Manuel Gómez Pedraza y apoyaron a Guerrero para que él fuera presidente. O sea, eran viejos insurgentes, miembros de la élite liberal, y finalmente hubo un pronunciamiento en el antiguo edificio de la Acordada, que había sido tribunal en la época virreinal, y un motín en el Parián, que era el mercado que estaba en el centro de la ciudad. Entonces, sobre el pronunciamiento de la Acordada, Prieto nos dice: un día nos despertó el estampido del cañón. Las gentes corrían despavoridas, atravesaban las calles soldados con las espadas desnudas, y cundía de boca en boca la nueva del pronunciamiento de la Acordada. Todo lo que se sabía en el vulgo como explicación del criminal escándalo fue que el presidente Victoria, que estaba en Palacio, sostenía a Gómez Pedraza y que los yorquinos con Zavala querían a toda costa que nos mandase el negro Guerrero, que era rescatado de los viejos insurgentes. Los horrores de aquella época se prolongaban. El hambre ahogaba entre sus brazos descarnados a la población menesterosa. Cuanto pasaba a mi alrededor me impresionó hondamente. Entonces aquí Prieto nos hace imaginar cómo podía haber sido ese levantamiento y cómo se vivía en la Ciudad de México un acontecimiento semejante. En cuanto al saqueo del Parián, el Parián era el mercado que estaba en la plaza mayor de la ciudad, en la Plaza de la Constitución, en medio de la plaza, y decía Guillermo Prieto: el Parián era un vasto edificio que ocupaba poco más o menos el cuadrado que ahora tiene el nombre de Zócalo. Por los 4 costados tenía accesorias que daban a los 4 vientos. Sobre este emporio, sobre este templo de buen gusto, cayó la avalancha de las furias del saqueo para entronizar una invasión salvaje de robos e iniquidades. Se rompían puertas, se regaban joyas y encajes por los suelos, se desbarataban cajas con tesoros, se herían, se asfixiaban por arrebatarse lo que cogían, y ni el delirio, ni el incendio, ni el terremoto puede dar idea de aquella invasión, vergüenza y oprobio eterno de sus autores. Entonces, Prieto nos describe muy vívidamente este saqueo del Parián, que acabó con la presidencia de Manuel Gómez Pedraza y que llevó al poder a Vicente Guerrero por unos cuantos meses, porque así como había caído Gómez Pedraza, cayó después Guerrero, y se sucedieron una serie de gobiernos a lo largo de esos años, en los que podemos decir que entre 1821 y 1855 hubo alrededor de 40 cambios en los titulares del Poder Ejecutivo. Algunas veces eran los mismos que iban y venían, como es el caso de Antonio López de Santa Anna, pero realmente esto nos da una idea de la convulsión, de las convulsiones vividas en esos años. Prieto también nos hace un retrato de Vicente Guerrero, este líder insurgente con el que él simpatizaba mucho, por cierto, porque había sido también un representante de este liberalismo que empezaba a manifestarse y a ponerse en práctica en México en esos años. Entonces decía de Guerrero: era de elevada estatura y anchos y fornidos hombros, sin corresponder sus piernas largas y delgadas a su busto magnífico. La tez morena, el cabello tosco amontonado sobre la frente, sus ojos negros de una penetración y una dulzura imponderable, patilla pobladísima, boca recogida y sincera. Aunque modesto, no tenían encogimiento sus maneras, y su voz tiple y disonante era lo único que repugnaba en él a primera impresión.
cerca de él se sentía la bondad de su alma y tenía ciertos dejos de inocente ranchero que realmente cautivaban. Entonces, este es un retrato de Guerrero poco conocido porque realmente casi nadie nos describe cómo era físicamente Vicente Guerrero, más allá de que era mulato y que era de origen humilde y cosas así que hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta época, en 1829, un año después del saqueo del Parián y del botín de la Acordada, hubo un intento de reconquista española, porque recuerden ustedes que después de la declaración de independencia, España no reconocía la independencia de México. Entonces, en 29 trató de reconquistar su antigua colonia, y este intento de reconquista fue encabezado por Isidro Barradas. Entonces, bueno, también Prieto nos habla de este intento de reconquista y dice: la ciudad despertó a deshoras de la noche al estampillo del cañón, a los repiques, abuelo de todas las iglesias. La rendición de Barradas, gritaban, corriendo en todas direcciones los vendedores de papeles. Las gentes se abrazaban sin conocerse. Los cohetes aturdían y a veces el placer se parecía al remedio de la tempestad. En efecto, Barradas y su invasión quimérica de reconquista habían fracasado en Tampico el 11 de septiembre de 1829. En esta imagen vemos a Antonio López de Santa Anna, que fue el general victorioso en este episodio, que pudo vencer a las tropas de Barradas y que empieza entonces a lucir como una figura central en estos años. Por primera vez Santa Anna llega a la presidencia en 1833, aunque es una estancia efímera porque va a dejar el poder casi de inmediato a Valentín Gómez Farías y él se va a retirar a su hacienda Manga de Clavo. Es muy sabido que Santa Anna, cuando llegaba a la presidencia, casi inmediatamente se iba y dejaba a algún encargado de despacho, ¿verdad? Entonces, bueno, también Guillermo Prieto, que tuvo muchos problemas con Santa Anna a lo largo de esos años, que realmente lo atacó desde la prensa de muchísimas maneras, en sus memorias de mis tiempos lo describía así: aunque literato de todo punto hasta el extremo de empedrar de barbarismo su lenguaje, tenía una conversación chispeante, animada por poderosísima imaginación y percepción clara como luz de día. Cuando estaba de broma daba cierto acento jarocho a su palabra que caía en gracia. Sus grandes y penetrantes ojos negros persuadían más que sus palabras, y sus ademanes prontos y desembarazados le hacían seductor e irresistible. Recuerdan ustedes que Enrique Krause bautiza a Antonio López de Santa Anna como el seductor de la patria, y mucho es esta idea que se tiene de él de que era un seductor, lo cual no es difícil de creer si tomamos en cuenta que en todos los problemas que hubo en esos años, los distintos cambios de gobierno, los motines, Santa Anna fue un personaje que apareció a lo largo de esos años porque la gente lo llamaba, lo hacían venir al gobierno a hacerse cargo de él. Entonces, bueno, este breve retrato que nos da Prieto nos puede hacer imaginar el encanto que tenía el personaje a pesar de sus muchos defectos. En 1833, una vez que Santa Anna llega al poder y, como les digo, se va a su hacienda de Manga de Clavo, deja al frente de la presidencia a Valentín Gómez Farías. Y Valentín Gómez Farías va a ser el encargado de poner en práctica un programa de reformas que se conocen como primeras reformas, la época de la primera reforma liberal, antes de la reforma juarista, porque pretendía limitar el poder del clero y del ejército. ¿Por qué del ejército? Bueno, porque había continuos pronunciamientos militares y entonces se buscaba que el presidente tuviera mayor poder frente a esta corporación. Y del clero también se consideraba que era demasiada la influencia que ejercía en la sociedad de ese tiempo y que había que limitar, sobre todo en el ámbito de la educación. Entonces, una de las medidas que se tomaron entonces fue cerrar la universidad y abrir escuelas de artes, de ciencias y artes en los estados. Hay que tomar en cuenta que muchos de los liberales de la mitad del siglo XIX, estos hombres conocidos como los Inmaculados, que eran Benito Juárez y Melchor Ocampo, y Miguel Lerdo de Tejada, etcétera, todo este grupo de reformadores fue educado ya en estos institutos de ciencias y artes que ya no dependían de la iglesia, ¿sí? de los sacerdotes. Entonces podemos tener una idea de la importancia que tuvo en este momento esta reforma. Entonces, bueno, sobre esto decía Prieto
sobre uno de estos colegios en los que ya no tenía injerencia el clero. Decía: el Colegio de Jesús, a cargo del doctor José María Luis Mora, tenía la amplia, generosa y eficaz protección del vicepresidente en el ejercicio del Poder Ejecutivo, don Valentín Gómez Farías. Se dotó la dirección con cuantiosos fondos. El Colegio de Santos y la universidad se refundieron en los establecimientos que el plan de estudios prevenía, y se entró de lleno a obsequiar las exigencias de la civilización bajo las inspiraciones del patriotismo y del progreso. Entonces aquí él está haciendo énfasis en cómo el hecho de que la Iglesia no participe, el clero no participe en la educación, ya es un principio de progreso, que es lo que él va a apoyar a lo largo de su vida, Guillermo Prieto. Bueno, en estos años, también en 1836, ocurre la pérdida de Texas. El territorio tejano se declara su independencia porque hay un cambio de gobierno de la República Federal a República Central. Entonces, con el cambio de gobierno al centralismo, la provincia de Texas declara que no le interesa ser parte de un gobierno centralista y declara su independencia. Esto es un problema que venía arrastrándose desde principios del siglo, desde antes de la independencia, cuando empezaron a llegar colonos estadounidenses al territorio tejano. Y estamos hablando que en 1836 ya prácticamente de cada 10 habitantes de Texas, 9 eran de origen estadounidense. Entonces, como comprenderán, no había ya soberanía nacional sobre este territorio, era prácticamente un territorio habitado por estadounidenses y no hubo manera de impedir que declararan su independencia. Entonces, Antonio López de Santa Anna fue a pelear con las tropas tejanas para evitar la pérdida de Texas. Y es muy conocido que en la batalla de San Jacinto perdió con los tejanos, fue encarcelado durante 7 meses y obligado a firmar el Tratado de Velasco, en el que se comprometía a no seguir peleando con los tejanos y a regresar a México. Esto se consideró siempre como una traición de Santa Anna, pero curiosamente en sus memorias de mis tiempos Prieto no hace alusión a este hecho. A lo que sí hace alusión es a la Guerra de los Pasteles, que ocurrió entre 1837 y 1838, y que fue un conflicto diplomático con Francia por el pago de reclamaciones de empréstitos, y que implicó que tropas francesas llegaran a las costas de Veracruz para obligar a México al pago de la deuda. Entonces, bueno, Santa Anna en este momento dice: en muy corto intervalo de tiempo se había cambiado la forma de gobierno y ejercido el poder supremo Santa Anna, don Justo Corro y don Anastasio Bustamante. Se sabía que la causa de la guerra fueron reclamaciones injustas y exorbitantes, a tal punto que figuraban miles de pasteles, y tampoco justificadas, que después de satisfacerse según los tratados de paz, hasta el último reclamo sobraron 200,000 francos. El desembarco de los franceses, la prisión de Arista, la pérdida de la pierna de Santa Anna y su brillante manifiesto a la nación preocuparon vivamente los ánimos. En los salones, en los cafés, en las plazas, se leía el manifiesto en medio de las lágrimas que borraban los recuerdos de San Jacinto y hacían renacer el entusiasmo por el héroe de Tampico. Aquí está haciendo alusión Prieto a que en la defensa de México en la Guerra de los Pasteles, Santa Anna, que había estado en su hacienda muy desprestigiado después de la pérdida de Texas, regresa a defender a México, participa en esta guerra contra los franceses, pierde la pierna y se convierte en héroe. Entonces, por eso hace alusión al héroe de Tampico, que es precisamente Santa Anna, quien va a volver a la escena pública después de este episodio. En ese momento, Guillermo Prieto escribe un poema que, como ven ustedes, tiene un tono bélico muy grande en contra de los franceses, y dice: parte del poema no es todo. Mexicanos, tomad el acero, ya rimbomba en la playa el cañón, odio eterno al francés altanero y vengarse o morir con honor. Lodo vil de ignominia horrorosa se arrojó de la patria a la frente. ¿Dónde está el insolente? Mexicanos, su sangre bebed. Romped del francés las entrañas, do la infamia cobarde se abriga, destrozad su bandera enemiga y asentad en sus armas el pie. Entonces, bueno, es más largo el poema y tiene este tono bélico, pero ustedes ven cómo Prieto, en ese momento, en 1839, se está haciendo eco del sentimiento que hay en contra de Francia y de esta invasión que pretende exigir a México el pago de reclamaciones.
Por cierto que él años después decía que este poema era espantoso y que le daba mucha pena haberlo escrito, pero bueno, para este momento pues él tenía 19 años, ¿no?, cuando lo hace. Entonces, bueno, de 1837 a 41 tenemos la primera república centralista, la presidencia de Anastasio Bustamante, y Bustamante va a nombrar a Guillermo Prieto redactor del Diario del Gobierno. Es cuando en ese momento Prieto inicia su carrera como periodista, que va a durar toda su vida, va a escribir en periódicos el resto de su vida, ¿sí?, más de 50 años. Y entonces, sobre esto nos dice Prieto: aunque ese año de 1839 fue fecundo en acontecimientos políticos, ni esos acontecimientos ni sus comentarios eran obsequios serios de estudio, ni siquiera de atención detenida. Las señoras y los hombres de negocios creían que se recomendaban diciendo que no entendían de política, y los empleados y militares, con el mayor cinismo, cacareaban el soy de quien me paga, haciendo a un lado la conciencia y la vergüenza. Entonces Prieto hacía alusión a que a nadie le interesaba la política por la situación tan complicada de México de ese tiempo, y además también habla del cinismo de los que cambian de bando y de los que se unen a quien les dé dinero, ¿verdad? Entonces no sé si les recuerda algo, ¿verdad?, de lo que pasó. No hay tantas diferencias, ¿no?, del siglo XIX ahora. Bueno, de 1841 a 1846 vamos a ver en la vida de Guillermo Prieto que vuelve a llegar Santa Anna al poder en 41 al frente de un gobierno conservador, y Prieto va a dejar su puesto como redactor del Diario de Gobierno y se incorpora a la redacción del Siglo XIX, periódico en el que colabora 53 años. De 43 a 44 vamos a tener un gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Anna, una rebelión monárquica de Mariano Paredes, es decir, en este gobierno de Santa Anna va a haber también una conspiración para imponer en México un gobierno monárquico. Y de 1845 a 47, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez van a publicar un periódico satírico llamado Don Simplicio, periódico burlesco, crítico y filosófico por unos simples. Este periódico va a ser suspendido en 1846 y Prieto y Ramírez van a ser encarcelados por haber publicado ataques contra el gobierno, y se va a reanudar en julio para suspenderse definitivamente en abril de 1847. Pero aquí ya vemos una faceta de Guillermo Prieto, de periodista satírico, que también va a ejercer a lo largo de su vida y que va a ser, como les digo, muy crítico de la situación que está pasando en ese momento. Pensemos que en 1846 es el año en que Estados Unidos le declara la guerra a México porque anexa a Texas a su territorio. Y entonces, bueno, México está también en desacuerdo con esta anexión, por supuesto, que implica fortalecer a los Estados Unidos, y es un momento muy, muy difícil para la vida del país. Tan difícil que ese va a ser un tema recurrente en los escritos de Guillermo Prieto. ¿Sí? A lo largo de su vida va a volver una y otra vez a la guerra con Estados Unidos como un trauma para el país y para él mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué decía don Simplicio el 18 de marzo de 1846 de la situación nacional? Veamos el espectáculo que presenta el país. El pueblo recargado de contribuciones, leyes calculadas para obstruir el comercio, falta de seguridad personal, ataques a la libertad de imprenta, un pobrísimo y mezquino sistema de instrucción pública, falta absoluta de buenos establecimientos públicos de beneficencia, ninguna facilidad para transportes, las fronteras abandonadas, la nación subyugada por el capricho de las potencias extranjeras, en una palabra, nada organizado, nada fijo, nada estable, el pueblo ocioso, la clase media temiendo siempre, la opulenta maquinando y esperando, todo, en fin, a semejanza de una ciudad donde acaba de experimentarse un gran terremoto. Como ven ustedes, estaba la situación desesperada y venía lo peor, porque todavía no llegaban las tropas estadounidenses a la Ciudad de México. Entonces, bueno, después de la guerra, en 1848, Guillermo Prieto y otros 14 escritores de ese momento, que habían sido jóvenes escritores, periodistas, escriben sus apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. O sea, Prieto va a presenciar algunas de los acontecimientos de esta guerra, aunque cuando las tropas estadounidenses entran a la Ciudad de México, él estaba en Monterrey.
Sin embargo, parece que tiene informantes que le describen cómo se vivió la entrada de las tropas y entonces él las narra así en los apuntes para la historia. Al contemplar el estado de abatimiento y ruina a que la funesta guerra con los Estados Unidos del Norte ha reducido a la República Mexicana, doloroso es, por cierto, tener que volver los ojos atrás para investigar las causas de este inmenso trastorno. Marcha la guardia y entonces las familias, en el colmo del tormento, sin ver nada, sin atender a nada, en tropel, corren por las calles al lado de la tropa, y los nombres de madre, hermano, amigo, las bendiciones y las súplicas se confunden con el sordo ruido de los pasos y el sonido monótono de las bandas militares. Aquí está hablando de la víspera de que lleguen las tropas estadounidenses a la Ciudad de México. De la batalla de Chapultepec, dice: el venerable y antiguo bosque de Chapultepec, cubierto de una nube densa de humo que reposaba momentáneamente en las copas de los sabinos, estremeciéndose con el estruendo de la artillería y fusilería, como si una lluvia de rayos lo estuviera destruyendo, cubierto su delicado césped de cadáveres y moribundos, sangrienta el agua de sus fuentes y desgajados por las bombas y la metralla los robustos troncos de sus árboles. Entonces aquí nos podemos imaginar cómo estaba el bosque de Chapultepec en esta batalla funesta en la que Estados Unidos tomó el castillo de Chapultepec, que era el cuartel militar del colegio militar, el colegio militar, y también estaban a punto de entrar a la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México, decía Prieto, todo el día resonó en la ciudad el ruido desolador de la fusilería y la artillería, haciendo estremecer los edificios hasta en sus cimientos, difundía por todas partes el espanto y la muerte. Acciones sublimes, rasgos hermosos de valor y de heroísmo se verificaron sin duda entonces, que quedarán por siempre relegados al olvido, sin que la historia pueda recoger los nombres de los que así se sacrificaban por su patria. Aún en medio del combate, los enemigos se entregaron a los más infames excesos. Horribles fueron los desastres que señalaron la ocupación de México. Entonces, bueno, por supuesto que estas narraciones de Prieto, bueno, los invito a leer sus apuntes para la guerra, que no son solo de él, como digo, son de otros 14 escritores, pero él escribió varios de los capítulos. Nos dejan ver muy vívidamente cómo se vivió este acontecimiento. Piensen ustedes el trauma que fue que el 15 de septiembre de 1847 la bandera de Estados Unidos ondeaba en Palacio Nacional, como se puede ver en esta imagen. Y ese, como les digo, es un trauma que nunca olvidó Guillermo Prieto, el trauma de esta guerra, a pesar de todos los acontecimientos que le tocó presenciar en estos años. En este mapa se ve el plano de lo que se perdió en la guerra, ¿sí? Esto es lo que se perdió después de la guerra, lo que está amarillo, y lo verde es el plano de las negociaciones que Estados Unidos pretendía adquirir después de la guerra. Es decir, Estados Unidos quería quedarse con toda esta zona, con la península de Yucatán y con el istmo de Tehuantepec. Y entonces es un milagro que México no se desmembrara, ¿sí? Realmente nos podemos hacer una idea del trauma que significa para la élite de ese tiempo, para la gente, para todos, la posibilidad de la ocupación estadounidense de casi todo el territorio, ¿no? Entonces, el 10 de marzo de 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que pone fin a la guerra y que ya se decide la parte del territorio que va a pertenecer a Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, en septiembre de 48 se celebra una misa de requiem en honor a los caídos en la Ciudad de México, y ahí se narra que todos iban vestidos de negro, una bandera negra encabezaba el cortejo, y en el Panteón de Santa Paula, Prieto leyó una de sus composiciones poéticas. Se las voy a decir. Dice: yo al soldado del pueblo, al que pelea con recio empuje, con sereno pecho, por la alma libertad, al que apoyando nuestro existir social con brazo amigo, es el poder del pueblo, lo bendigo. Pero al villano que volvió cobarde del pueblo o del ejército en la lucha el rostro al invasor, al asesino que solo sabe destrozar hermanos, insolente en las luchas fratricidas, fiero en la corte, ruin en la pelea, delante de estos huesos a su nombre lo maldice mi voz, maldito seas. Dicen que después de este poema el sacerdote que ofició esta ceremonia bendijo a Prieto y le agradeció
la oración fúnebre, ¿no? Entonces, fíjense ustedes también el sentimiento que hay en ese momento contra Estados Unidos y contra lo vivido en la guerra. Esta imagen, como ven ustedes, se llama Progresos de la República Mexicana y nos habla también del sentimiento que hay en ese momento en México. La República Mexicana en 1821 es esta mujer opulenta con el cuerno de la abundancia, y en 1847 está desnuda, sin zapatos y cayendo en una barranca, ¿no? Semidesnuda. Entonces prácticamente eso es el sentimiento en México en ese momento. Está en peligro de desaparecer como nación. Entre 1852, después de la guerra, llega a la presidencia José Joaquín de Herrera, que va a terminar su periodo presidencial. Es el segundo presidente entre 21 y 51 que termina el periodo presidencial y convoca elecciones. En medio de eso ninguno logra terminar su periodo presidencial. Y entonces, bueno, cuando deja la presidencia, llega a la presidencia Mariano Arista, que va a ser derrocado por un nuevo movimiento y que va a llevar a Antonio López de Santana por última vez a la presidencia, al frente de un gobierno dictatorial. En esos años, entre septiembre de 52 y enero de 53, Prieto va a ser nombrado ministro de Hacienda. Va a ser 4 veces ministro de Hacienda en esos años. Entonces, como ven, su versatilidad no solo era un periodista, un poeta, un escritor, un político, sino también actuaba como encargado de las cuentas en una época por demás complicada para eso, ¿verdad? Entonces, él acepta ser ministro de Hacienda en 52 porque decía él, porque se viera que un hombre pobre y salido de la miseria tenía valor bastante para desenmascarar pícaros y corregir inveterados abusos. Ya verán ustedes que de septiembre a enero no tuvo mucho tiempo de corregir abusos, ¿verdad? O sea, no le dio tiempo. La hacienda pública era un verdadero desastre, pero bueno, esa era su intención al aceptar este puesto. Cuando llega Santana al poder en 53, Guillermo Prieto renuncia al Ministerio de Hacienda y desde el periódico El Monitor escribe artículos contra Santa Anna. Entonces lo va a mandar al exilio a Cadereyta, adelante de Querétaro, y en 1854 dicen que cuando por fin lee los apuntes para la historia de la guerra, Santa Anna se pone furioso con Prieto y lo encarcela, porque Santa Anna queda muy mal parado en estos apuntes, ya que a él se le achacan todas las derrotas en las distintas batallas de esta guerra. Entonces va a pasar unos meses en la cárcel Guillermo Prieto por órdenes de Santa Anna. Y escribe, cuando viaja a Cadereyta, va a empezar a escribir sus viajes de orden suprema, que se llaman así irónicamente porque es por orden suprema que se sale de la Ciudad de México, y ahí dice: aunque todos desconfiaban de Santa Anna, aunque los conservadores le aborrecían y los liberales lo detestaban, y los suyos le acusaban de ingrato, ostensiblemente se unían, menos los liberales, a tenderle capas y a cantarle hosanas. Aquí está Prieto describiendo cómo en esta última presidencia dictatorial de Santa Anna, los grupos políticos lo llaman y se alían con él por conveniencia más que por convicciones. Y bueno, por supuesto es una crítica que él va a tener contra la clase política en ese momento. Santa Anna va a caer en 1855 por la rebelión de Ayutla, va a ser la última vez que sea presidente, va a salir del país, y Prieto va a ser ministro de Hacienda de octubre a diciembre de 55. Es también un momento muy complicado de la historia de México. Inicia aquí la época de la Reforma, cuando llegan al poder este grupo de liberales reformistas, se va a hacer una nueva constitución, pero en ese momento Prieto le escribe una carta a Ignacio Comonfort y nos habla de las divisiones políticas de ese tiempo. Dice: el Partido Liberal en este momento está dividido en 3 facciones, por desgracia: puros, vehementes, intolerantes, con el cacicazgo del partido, que toda su ciencia es decir desvergüenzas contra los frailes. Otra fracción es el ingreso al partido puro de muchachos inteligentes, arrebatados, inexpertos, confundidos con artesanos y gente buena en general, pero con mezclas impuras, con aspirantes y brosa, de esa que tienen todos los partidos. La tercera sección la componen los moderados, egoístas pero inteligentes y amigos de la honradez, pero con sus capacidades de primer orden, con sus tendencias conservadoras, pero con su aplomo y buen juicio. Entonces, en esta carta nos hacemos una idea de las divisiones políticas, y él está hablando solo de los liberales, ¿sí? No de los conservadores. Entonces, esto nos da una idea de la diversidad que hay en los distintos grupos políticos que están surgiendo en ese momento en la discusión pública.
De 1856 a 1857, Prieto va a ser administrador de correos, pero también va a ser diputado en el Congreso Constituyente, ¿sí? Y ahí en las discusiones del Congreso va a apoyar la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, en general los artículos relativos a los derechos de los ciudadanos, porque, insisto, va a apoyar siempre el proyecto liberal, ¿sí? Se va a incorporar al proyecto de Benito Juárez en Guanajuato en enero de 58, cuando después del golpe de estado de Ignacio Comonfort, que en 57 promulga la Constitución, y como hay mucha división y muchas opiniones en contra de esta Constitución, por considerarla que ataca a la religión, ataca a la iglesia, ataca los intereses del ejército, entonces Comonfort decide derogar la Constitución para hacer una nueva. Comonfort, que era el presidente constitucional y que además había sido amigo de Prieto, y Benito Juárez llega al poder como presidente de la Suprema Corte, que era el puesto que le correspondía ocupar en caso de que faltara el presidente, es decir, sería declarado presidente. Es la primera vez que Juárez llega a la presidencia, y Guillermo Prieto, que no está de acuerdo con este golpe de estado de Ignacio Comonfort, le ofrece a Juárez sus servicios y se incorpora como ministro de Hacienda del gobierno juarista, en este caso en Guadalajara. Durante esta guerra, empieza una guerra de los liberales contra los conservadores, y hay dos gobiernos: el gobierno conservador en la Ciudad de México, encabezado por Félix Zuloaga y después por Miguel Miramón, y el gobierno liberal con Juárez, primero en Guadalajara y después en Veracruz. Cuando van a Guadalajara, huyen hacia Guadalajara, ocurre uno de los episodios muy conocidos y muy románticos de la historia de Guillermo Prieto, ¿verdad? Porque él mismo lo narró en 1877, que el coronel Antonio Landa, que era partidario del conservador Félix Zuloaga, encabeza una rebelión contra Juárez y encarcela a Prieto y a Juárez y a otros 80 liberales. Entonces la intención se supone que era fusilar a Juárez, y Prieto, según lo narra, interpuso su figura corpulenta entre Juárez y los fusiles. «Levanten esas armas», gritó con voz de trueno, «levanten esas armas, los valientes no asesinan». Mientras su voz sonaba, cambiaba la actitud de los soldados. Prieto se encaró con un viejo de barba blanca que estaba frente a él y le dijo: «¿Quieren sangre? Bébanse la mía». El viejo se echó el fusil a la espalda. Los otros le imitaron. Muchos de ellos lloraban ya y se retiraron. Entonces, bueno, hay quien dice que este episodio ha borrado todos los méritos de Prieto porque solamente se acuerda de cómo defendió a Benito Juárez, ¿no? No se sabe si realmente ocurrió así, porque Prieto lo contó años después y no hay testigos presenciales que lo narren igual. Pero bueno, es un hecho que se considera como el ejemplo de la defensa del liberalismo frente a los ataques que recibe entonces Benito Juárez. Esta es la imagen de la toma de Guadalajara cuando termina esta guerra de 3 años, y entonces tenemos el periodo de la intervención y el Segundo Imperio. La intervención sucede en 1861, cuando las potencias extranjeras, Francia, Inglaterra y España, exigen a México el pago de los intereses de la deuda externa, porque cuando termina la guerra de Reforma y Juárez llega a la Ciudad de México a encabezar su gobierno, declara que México no reconoce su deuda pero no puede pagarla y pide tiempo para pagar esta deuda. Sin embargo, Francia ya tiene un proyecto de intervenir en México e imponer un gobierno monárquico. En 1864 va a apoyar la venida de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, y Benito Juárez, por su parte, va a seguir encabezando su gobierno republicano, aunque va a tener que salir de la ciudad. ¿Sí? En todo este periodo, bueno, antes de todo esto, cuando en 1861 regresan las tropas liberales a la Ciudad de México con el triunfo de los liberales sobre los conservadores, narra Prieto que cuando entra a la ciudad los reciben con la letra de Los Cangrejos, que era una canción que había escrito Guillermo Prieto en contra de los conservadores. Y va a ser una canción popular que se va a cantar durante esos años. Cada vez que aparezcan los conservadores o los monarquistas les van a cantar Los Cangrejos. Y la idea es comparar a los cangrejos, a los conservadores con cangrejos, porque caminan hacia atrás. Entonces, esta es
parte de la letra de la canción, que va a ser más larga y va a tener algunos añadidos después por otros letristas populares, ¿no? Pero es una canción muy popular en ese momento, que critica, por supuesto, al conservadurismo y después al monarquismo. En este gobierno de 1861, en el gobierno de Juárez, Guillermo Prieto va a ser nombrado ministro de Hacienda por última vez, y el 5 de febrero de ese año va a promulgar el decreto que nacionalizaba los bienes de la Iglesia. En 3 meses, que no puede hacer nada ni organizar la Hacienda tampoco, va a salir del ministerio en medio de calumnias y diatribas, y entonces va a publicar un periódico satírico, La Chinaca. Decía el subtítulo: escrito única y exclusivamente para el pueblo, cuyo fin era burlarse del ejército francés, que ya está invadiendo el territorio nacional en ese momento. Entonces, en La Chinaca va a publicar impresiones de un viaje, 1862, traducción libre del diario de un zuavo, encontrado en su mochila en la acción de Barranca Seca. Los zuavos eran los miembros del ejército francés, que eran de la Legión extranjera, eran de origen argelino, y que van a perder la batalla del 5 de mayo. Entonces Prieto le da voz a uno de estos soldados, y según esto escribe, el soldado, el zuavo, escribe sus impresiones de haber llegado a México. Entonces, sobre la batalla del 5 de mayo, en este diario, dice: los mexicanos, siempre divididos, se reunieron en este día por interés común, formando el más extraño y el más formidable de los ejércitos. Una tempestad de gritos semejantes al rugido de los leones se escuchaba. Era el preludio del ataque. Un soldado mexicano traba un combate personal con un cazador de África. Lo derriba, le arrebata la bandera y desaparece como una exhalación. Otro grupo de zuavos perece en los fosos de la montaña, aplastados por proyectiles que los convierten en lodo sangriento, por haber tenido la política de querer entregar personalmente a los defensores de Guadalupe sus tarjetas de visita. Entonces, bueno, claro, ahí Prieto se está haciendo alusión a que los zuavos trataron de tomar el fuerte de Guadalupe, llegaron hasta arriba y desde el fuerte que estaban los soldados mexicanos los vencieron evidentemente. Y bueno, es una de las glorias de nuestra historia, la batalla del 5 de mayo y el triunfo que se tuvo sobre el ejército francés. Entonces, bueno, claro que Prieto va a hacer alusión a esto, pero con la voz de supuestamente un soldado extranjero. En estos años, Prieto va a estar apoyando a Benito Juárez y a su gobierno. En 1863 va a acompañar al gabinete juarista a Paso del Norte. Cuando en 63 regresan los franceses a Puebla y ahora sí vencen al ejército mexicano, van a llegar en mayo, del 31 de mayo, a la Ciudad de México, y entonces Juárez y su gabinete van a salir de la ciudad rumbo al norte, ¿sí? Y en ese camino al norte les encuentra el 16 de septiembre, les encuentra en camino, y entonces deciden celebrar el grito, mientras ya para ese momento, en 1864, Maximiliano está llegando a la Ciudad de México y ya llegó a México y va a celebrar también el grito en el pueblo de Dolores, ¿sí? Entonces Prieto narra que Juárez dio el poco dinero que tenía a los soldados para la celebración del grito en esta población en el norte del país, y sobre Juárez nos dice Prieto: porque Juárez, que tenía algo de marmóreo en su fisonomía, que era como glacial en los más grandes conflictos, sentía profundamente, se apasionaba en lo más recóndito de sus entrañas, mejor dicho, era pasión sin estrépito, era como el sello de su conciencia, y el que lo conocía a fondo podía distinguir algo de rudo y agreste en ciertos momentos, iluminado por una suprema bondad. Entonces este es el retrato que nos da Prieto de Benito Juárez en esa situación tan complicada que es la huida de la ciudad y el acoso del gobierno francés y el Segundo Imperio en el centro del país. Sin embargo, muy poco tiempo después, Guillermo Prieto va a pelearse con Juárez y va a dejar de apoyarlo, porque en 1865 Juárez termina su periodo constitucional como presidente y le correspondía convocar elecciones, y como no se podía en ese momento porque el gobierno estaba en el exilio en el norte del país, entonces le correspondía a Jesús González Ortega, que era entonces presidente de la Corte, ocupar la presidencia. Entonces Guillermo Prieto apoya a González Ortega y le pide a Juárez que deje la presidencia que le corresponde a González Ortega
Y bueno, Juárez envía a González Ortega a Estados Unidos y después, este es un ardid de Benito Juárez, lo declara traidor a la patria por haber abandonado el territorio nacional en situación de guerra y le prohíbe regresar a México. Y Prieto se va con González Ortega y nunca le va a perdonar a Juárez esta llegada ilegal, o sea, esta continuación ilegal de su mandato, digamos. Y entonces ahí, fíjense lo que dice en 1867 sobre este episodio Guillermo Prieto. La prórroga del poder del señor Juárez y el rompimiento de la Constitución fue la sola nube que atravesó por el gobierno legítimo. Muchos opinan que el golpe de Estado fue necesario y salvador, otros creen lo contrario y lo señalan como la interrupción del régimen legal y origen de la mala política que produjo la convocatoria y otras medidas arbitrarias, que encerraban gérmenes funestísimos de corrupción. Prieto hace alusión a la convocatoria que emite Juárez en 1867, cuando regresa triunfante después de la caída del Segundo Imperio, y que ofrece el perdón y incluir a los sacerdotes como que puedan ser electos como representantes populares, como diputados. Y entonces muchos liberales se van a oponer a Benito Juárez y van a criticarlo, como es el caso de Guillermo Prieto. Disculpe, ¿en la foto es Guillermo Prieto o...? Perdón. Es Jesús González Ortega. Muchas gracias. Entonces, bueno, en 1867, bueno, hay que decir algo, que es que Guillermo Prieto en ese momento o sea, casi no habla, o más bien no habla del Segundo Imperio, o no se refiere al Segundo Imperio específicamente. Sí lo va a mencionar en sus lecciones de Historia Patria, sí, va a describir lo que sucedió, pero no con el apasionamiento con que describe otros sucesos. Y algo que llama la atención es que cuando en sus lecciones de Historia Patria escritas ya en el Porfiriato hable de este periodo, siempre se va a referir a Benito Juárez como el señor Juárez, no como el presidente. Y en cambio Maximiliano lo va a llamar el emperador. Esto ustedes podrán decir que es algo sin importancia, pero la mayor parte de la opinión liberal de esos años le decía el archiduque Maximiliano de Habsburgo y jamás el emperador, porque no lo reconocían como tal. Y a Juárez siempre el presidente, y Guillermo Prieto hace lo contrario, lo que nos hace pensar que su enfrentamiento con Juárez también hace que apoye por lo menos de una manera velada a Maximiliano. Esto es una conjetura, ¿verdad? Entonces, bueno, en 1867 Prieto va a regresar junto con el gabinete juarista a la Ciudad de México, y en esos años va a dedicarse más a la literatura, va a encabezar no es porque no se haya dedicado antes, pero digamos que ya tiene más tranquilidad para organizar veladas literarias con otros escritores de ese tiempo, y va a escribir poesías satíricas en el periódico La Orquesta. Esta imagen representa la entrada del ejército liberal a la Ciudad de México en 1867. Y entonces, bueno, ¿qué decía? Algunos de estos versos de Prieto decía: pónganse en gracia a los pecadores, busquen al lerdo, sigan su coche, a sus amigos díganle flores, escriban versos, quien los compone hable de Juárez muchos elogios, de los ministros diga primores que ya se acercan las elecciones. Entonces aquí también es la ironía de bueno, pues hay que adularlos porque ya vienen las elecciones, ¿no? Entre 1869 y 1876, Guillermo Prieto va a ser diputado en 4 congresos. O sea, su labor legislativa va a ser muy importante y hay muchísimos discursos que él va a decir en estos años. Va a ser crítico de Juárez y Lerdo, aunque siempre va a apoyar las medidas liberales que tomaron ambos presidentes. Y cuando en 1876 Porfirio Díaz se levante contra la reelección de Lerdo de Tejada, se va a disolver el Congreso y Guillermo Prieto va a salir junto con José María Iglesias del país. Porque en ese momento, cuando Lerdo es reelecto por segunda vez presidente, después de la muerte de Juárez, llega Lerdo, en 76 se convoca elecciones, Lerdo es reelecto contra la voluntad de la gran parte de la clase política, y hay 2 levantamientos en contra de Lerdo. Por un lado, el de Porfirio Díaz con la rebelión de Tuxtepec, y por otro lado, el levantamiento de José María Iglesias, entonces presidente de la Corte, que se levanta contra Lerdo también y aspira a la presidencia. Guillermo Prieto va a ser partidario de José María Iglesias, va a apoyar sus pretensiones
y cuando su movimiento no triunfe va a salir del país y van a viajar a Estados Unidos los dos. Finalmente va a regresar en agosto de 77 Guillermo Prieto al país, y en esos años va a escribir su diario de viaje a los Estados Unidos. En este caso, esta caricatura, que es una caricatura del periódico El Tecolote, hace alusión a este plan de Iglesias de llegar a la presidencia. Aquí tenemos a Antillón, que era gobernador de Guanajuato, a Guillermo Prieto y a José María Iglesias, ¿sí? Entonces, bueno, con la llegada de Porfirio Díaz al poder en 1877 y en su gobierno, que va a ser un gobierno de 30 años, como ustedes saben, va a ser un periodo fecundo desde el punto de vista literario en la obra de Guillermo Prieto, porque va a poder publicar entre 1878 y 1888, fíjense ustedes todo lo que publica: Su viaje a los Estados Unidos, Versos inéditos, Musa callejera, Viajes de orden suprema, Romancero nacional, Lecciones de historia patria, Compendio de historia universal y Breves nociones de economía política. Además va a seguir participando en el Congreso. En 1889 va a ser electo diputado nuevamente. En 1890 va a ganar el premio al poeta más popular de México, y en 96 firma por última vez un documento legislativo, con lo que concluye su carrera política. Pero podemos ver una vida tan rica que presencia todos los acontecimientos fundamentales de este siglo XIX, y va a hacer, como les decía yo, va a escribir sus lecciones de historia patria, y también va a dar discursos patrióticos en la tumba de los héroes. En este caso, como un ejemplo de su visión de historia patria, podemos decir que Prieto es uno de los creadores de la historia patria que se escribe en el Porfiriato, en donde nacen todos los héroes de la Reforma, los héroes de la Independencia, etcétera, como este relato histórico que va a dar unidad a la nación, ¿sí? Y él va a ser uno de los creadores más importantes de esta historia patria. Entonces, sobre Benito Juárez, en un discurso que hace en su tumba a los 17 años de su muerte, nos dice: en Juárez es casi imperceptible la personalidad material. Juárez se agiganta desde que es motivo en su aparición como pueblo, motivo de lucha en la Reforma, motivo de victoria y triunfo sobre su pedestal en las campanas, teniendo como peana la corona despedazada del reo que atropelló nuestra independencia sacrosanta. ¿Será necesario renovar en la memoria las escenas tremendas del imperio para hacer la apoteosis de Juárez, para decorar con estos recuerdos su sepulcro como con corona de adelfa y siempre viva? Entonces, bueno, después del enfrentamiento que tuvo con Juárez y los problemas que tuvieron ambos, para 17 años después lo vemos ya haciendo el elogio patriótico de Juárez como el personaje fundamental de la Reforma, ¿no? Y sobre Lerdo de Tejada, también tuvo muchos enfrentamientos con Lerdo de Tejada, lo criticó abiertamente en la prensa durante su gobierno, pero cuando Lerdo muere en abril de 1889, muere en el exilio en Estados Unidos, se anuncia en el Congreso su muerte, y entonces Guillermo Prieto, entonces diputado, dice un discurso alusivo: bendita sea la providencia, porque permite que en el seno de la paz una generación inteligente y reconocida acaba por amar a los que se sacrificaron por la patria. Entonces ya ahí Lerdo exalta su sacrificio por la patria. 3 fases presenta la vida de Lerdo, dice Prieto. La primera se refiere a su talento sublime, la segunda a su patriotismo acrisolado, la última a su actitud heroica en el desenlace de los sucesos de nuestra segunda independencia, es decir, de la Reforma. Entonces vemos a Prieto como un creador de estos mitos históricos, que insisto, es lo que se va a enseñar en esos años en los colegios, en la época porfirista. El 2 de marzo de 1897 fallece Guillermo Prieto en su casa de Tacubaya. Ya para entonces estaba enfermo, muchos dicen que ya no era muy lúcido, ya había más o menos tenido problemas mentales, pero bueno, era el poeta más querido de ese tiempo. Al difundirse la noticia de su fallecimiento, el presidente Porfirio Díaz dispuso que el romancero, uno de sus sobrenombres, fuese sepultado en la entonces llamada Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores. Un cortejo de 31 coches siguió el tren fúnebre hasta el cementerio. De acuerdo con lo expresado por un periodista,
Murió con la tarde, a la hora del crepúsculo, cuando la luz del sol muere en occidente, con la misma majestad y con la misma gloria. Muchas gracias.